Buenos días y bienvenidos a los estudiantes del curso de Práctica Psicológica 1, que está registrado con el código FG459. Vamos a iniciar primero este segundo semestre del ciclo 2022. Mi nombre es Erika Schott. Soy psicóloga a nivel general, especializada en el campo educativo y en el campo clínico. Así que para mí va a ser un gusto y es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes y poder compartir todos los conocimientos y todo lo que pueda enriquecer la formación académica de cada uno de ustedes en este campo y en esta carrera que sin duda alguna nos lleva a un trabajo humanista, a un trabajo altruista, a un trabajo que está muy enfocado en el bienestar de los demás. Entonces, y que buscamos precisamente esa salud mental, esa salud emocional, no solamente para nosotros, sino que sobre todo llevarla para nuestra sociedad, sobre todo tan importante en los últimos años y en la actualidad. Así que vamos a dar inicio. El correo queda habilitado, fg459@urural.edu.gt. Cualquier duda, cualquier consulta. Y me alegra mucho poder tener el espacio de poder habilitarlos o de poder tener esa conexión aún más cercana fuera de una transmisión y poder compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, siempre voy a estar dando un espacio al finalizar el contexto de explicación, así que sus dudas las pueden ir anotando, recomendaciones también. Yo creo que ya ustedes están bastante avanzados, ya estamos hablando de un sexto semestre, por lo tanto ya podemos nosotros verificar hábitos, sobre todo en esta modalidad virtual. Estar atentos a sus clases, tomar apuntes, hacer las consultas que ustedes consideren necesarios o necesarias. Me gusta mucho la parte de ejemplificar y de llevarles esta explicación a un nivel en que nos esté dentro de nuestro contexto y que sea mucho más fácil poder entenderlo y poder comprenderlo. Vamos a ver ahorita solo una recomendación. También, por favor, inicien o ingresen con sus correos institucionales para que no tengamos ningún problema. Porque si no, de lo contrario, siempre me va a dar la opción de que si los acepto o no los acepto para poder ingresar. Entonces, para evitar este tipo de cosas o de situaciones, sí les solicito por favor que puedan ustedes registrarse con el correo institucional y que así puedan ingresar sin ningún problema a la llamada. Así que bienvenidos a todos y desde ya muchísimos éxitos. Tenemos nuestro tema de esta semana y es campos de acción de la psicología, definitivamente toda el área en el cual nosotros nos podemos llegar a desenvolver y que debemos de conocer. El curso de Práctica Psicológica 1, porque cuando escuchamos el nombre del curso nos puede llevar precisamente a pensar que es algo que debemos de ejecutar porque es práctica, entonces debemos de hacerlo como tal y de vivenciarlo. Sin embargo, existen fases dentro de este sistema de aplicación y nosotros no podemos, y sin duda alguna, y estoy muy segura que ustedes ya tienen un vasto conocimiento, pero todavía nos hace falta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Práctica Psicológica 1 y las prácticas por lo regular nos ayudan a verificar el proceso que se debe de llevar y dentro de esa área de psicoterapia. Entonces, nos enseña y nos guía para que nosotros sepamos qué hacer dentro de un proceso psicoterapéutico. Cuando llega un primer paciente o cuando tenemos el acercamiento con un primer paciente, qué hacer, cuánto tiempo, incluso cuando ustedes lo vayan viendo, porque hay práctica 1, práctica 2 y demás, entonces ustedes se van a ir dando cuenta o se van a ir percatando que incluso se necesita, porque muchas veces llegamos y no sabemos en algún momento el punto de cobro o el rubro de cobro. Entonces, incluso hasta eso es algo que nosotros debemos de tener el conocimiento de saber en qué rango nosotros podemos manejarnos económicamente
cuestión de atención. Y sabemos que los campos de psicología no solamente se enfoca en el punto clínico, sino que también en el punto educativo, en el punto industrial, industrial organizacional, en el punto social. Entonces, y ya con especializaciones nos podemos ampliar en el punto forense, que ya pues más adelante esto nos ayuda o nos permite enfocarnos, pero esto sí ya es una especialización. Pero no quiere decir que no lo podamos llegar a hacer. Por supuesto que lo podemos llegar a ejecutar en algún momento, pero requiere de más años de estudio porque es algo específico, por eso es una especialidad. Pero vamos a precisamente entonces a conocer y les digo, no es que vayamos como tal a tener un caso clínico y que lo vayamos o que, y sobre todo en la modalidad virtual, pero seguramente yo estoy segura que ustedes con todo lo que ustedes van conociendo, con todo lo que ustedes van adquiriendo, ustedes van a tener las herramientas para que en algún momento cuando ustedes tengan un contacto con un paciente, ustedes tengan el contacto con un grupo de trabajo, porque la psicología no se centra solamente en una relación tú a tú, sino que la psicología también se centra en una psicología de grupos. Entonces, incluso muchas veces trabajamos psicoterapia a nivel familiar. Entonces, ya no solamente es el paciente, sino que también ya hay una atención para los padres de familia, para los hermanos, para los que estén involucrados, y esto nos lleva a pues definitivamente un contexto mucho más amplio. Conozcamos entonces cuál es el objetivo de esta clase. Es involucrar al estudiante en el campo de acción de la psicología, desarrollando los recursos teóricos prácticos. Y es precisamente lo que les mencionaba, que ustedes puedan tener las herramientas, las técnicas, pero sobre todo que ustedes conozcan para poder irlo a aplicar en el momento que corresponda. Iniciamos con una parte de una definición con respecto a psicología. Va a sonar como muy quemado, quizá, el punto de la psicología, es la ciencia que se encarga del estudio de la conducta y del comportamiento humano, porque esto es prácticamente, si googleamos o si buscamos de una manera muy superficial, es lo primero que nos puede llegar a aparecer. Entonces, debemos de tener primero el punto de psicología o el término y la definición no es única, no es unívoca. Vamos a encontrar muchas definiciones dependiendo de los autores que nosotros leamos, autores antiguos y autores contemporáneos. Entonces, para esto debemos nosotros de verificar. Hay algo importante y debemos de conocer el contexto histórico. Debemos de saber dónde surge el avance, la transición, ese camino que ha tenido la psicología para poder llegar al punto en el cual se vivencia y en el cual se evalúa el día de hoy. Hoy la psicología va teniendo y ha crecido a pasos agigantados. Ha tenido un campo significativamente en crecimiento, pero aún falta, sobre todo en los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque es bastante complejo poder llegar a un sistema en que las personas lo vean como algo normal el cuidado de la salud mental. Y les voy a dar el siguiente ejemplo, antes de pasar a la definición como tal. Cuando nosotros estamos enfermos o cuando nosotros nos duele algo, es bien difícil incluso que nosotros vayamos al médico. Por lo regular nosotros, o el guatemalteco, me voy a enfocar mucho en la sociedad guatemalteca, tiende a automedicarse. Entonces resulta que decimos, ay, me duele el estómago. Y hay como medicamentos que ya son como bastante conocidos. Entonces decimos, hay una iodoclorina, hay un Alcade, y no estoy haciendo promoción, ¿verdad? Porque no es publicidad. A un Alka-Seltzer o un tecito de manzanilla, está bien, cualquier cosa. Si este dolor persiste y hasta que el dolor no irrumpe en una de nuestras actividades, nosotros no vamos a visitar un médico. Entonces, pero si yo no sé qué tomar, el guatemalteco tiende a hacer algo. Va a la tienda más cercana que tenga y le dice al joven, a la señora que atiende,
Mire, ¿qué puedo tomar? Es que fíjese que me duele como por aquí, me duele como por acá, siento como una garraspera en la garganta y como que él fuera el especialista en medicina, ¿verdad? Y él dentro de lo que le pueda decir, mire, yo tengo un Tapsin o tengo esto y le puedo ofrecer. Es un conocimiento superficial. Pero llegamos a la visita médica, no. ¿Por qué? Por cuestiones económicas, por el gasto que puede llegar a implicar, porque si vamos al médico me va a dejar una medicina muchísimo más cara. Entonces, si partimos de ahí, que dentro de la salud física, que es algo que puede llegar a ser molesto, que algo que puede llegar a ser como más visible, nos cuesta prestarle atención. ¿Se imaginan ustedes cuánto le cuesta a los guatemaltecos poder acudir al área psicológica y de ponerle atención o de invertir en la parte mental o en la parte de salud mental y emocional? Se vuelve un poco más complejo, porque entonces si no pagamos una visita porque nos duele algo físico, va a ser un poco más difícil que lleguemos nosotros a invertir o que hagamos un gasto económico para poder invertir en nuestra salud mental y emocional. Entonces, por eso es que le mencionaba, aunque la psicología ha crecido y ha tenido un avance bastante significativo, todavía nos falta muchísimo. En el campo educativo, cuando alguien se desenvuelve y evalúa a un alumno y le dice, bueno, hay que referirlo al área de psicología, necesita tener una orientación, necesita tener ese apoyo y demás por cuestiones o por problemas académicos o por incluso problemas familiares que trascienden en el área académica, por problemas neurológicos, por muchísimas cosas. Y resulta que hacemos el contacto con los padres de familia y créanme, 2022, siglo XXI, sigue vigente el término. No, ¿cómo va a ser posible? Llega el padre de familia con el ceño fruncido, enojado, molesto. ¿Cómo va a ser posible que a mi hijo lo quieran mandar al área de psicología? Mi hijo no está loco, va a ser lo primero que nos va a decir. Entonces, en esta parte, y muchas veces no hacen el proceso, no los envían. Y en otras ocasiones es como que similar a la parte académica o escolar. Bueno, entonces yo le pago la sesión, aquí está mi hijo y usted haga su trabajo o haga lo que tenga que hacer. No hay mayor punto de involucración. Entonces, esto nos permite a nosotros decir, no podemos nosotros eh, minimizar o reducir el término de la psicología solo a un punto de decir, es la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento humano, porque va más allá. Decir conducta y comportamiento engloba muchísimo. Entonces, la mayor parte de los psicólogos contemporáneos están de acuerdo en definirla como la ciencia del comportamiento y de los procesos mentales, porque entonces cuando nosotros hablamos de algo que está dentro del proceso cerebral, sabemos que es un campo enorme, que todavía incluso, aunque se sabe mucho, todavía falta muchísimo por descubrir. Y es precisamente hoy, incluso con todo el conocimiento y con toda la tecnología que vamos teniendo, esto se va ampliando, o sea, se va haciendo mucho más grande. Pero sí, no es que la definición de que es la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento humano esté mala, pues no, solamente que debemos de considerar que no se reduce solamente a eso. Como ciencia implica el uso de herramientas como cuáles: la observación, la descripción, la investigación experimental para reunir y organizar información. En muchas ocasiones a mí me llama la atención porque cuando tengo la oportunidad de trabajar con alumnos que están próximos a ubicarse en universidad y en algún momento dicen, yo busco una carrera que no tenga matemática, ¿sí? Y quizá alguno de ustedes tuvo en algún momento esa idea y ya nos dimos cuenta que eso es mentira. ¿Por qué? Porque la parte numérica también está involucrada dentro del campo de la psicología. En este caso, nosotros nos apoyamos de varias herramientas y por eso dice una investigación experimental. En psicología
hay un área de apoyo para poder ampliar los casos que se llama la parte psicométrica, de evaluar a través de pruebas. Entonces, necesitamos conocer la parte estadística o necesitamos conocer la parte numérica, por supuesto. Por eso es de que la parte numérica no está fuera de nuestra carrera o de nuestro campo. Observación. ¿A cuántos de ustedes no les, yo espero que a más de alguno, dentro de sus conocidos, amigos, cuando se enteraron que ustedes estudiaban psicología, no les dijeron, a ver, obsérvame, ¿qué miras en mí? ¿Qué problemas tengo? ¿Cómo me siento hoy? Léeme la mano. Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento se tiene como ese concepto de que cuando nosotros observamos o que como porque nosotros como psicólogos vamos desarrollando ese ojo clínico. Entonces nosotros vemos más allá de lo que la normalidad pudiera ver. Entonces, porque ese es nuestro trabajo, ver y estudiar y evaluar lo que normalmente incluso ni siquiera la misma persona ha encontrado. Entonces nosotros orientamos y ayudamos y apoyamos para que ese mismo ser humano pueda encontrarse a sí mismo. Entonces, esa parte de que no, nosotros no somos no tenemos una bola de cristal, una bola mágica que nos permita decir, ay, sí, te voy a leer, yo sé tu pasado, tu futuro y vamos a ver si te ganas la lotería. Por supuesto que no. Y cuando hablamos de observación, definitivamente alguien me puede decir, mire, licenciada, en observación, de verdad que pues yo soy muy despistada y ni siquiera yo me percato. Considero que va a ser un poco más difícil que me pueda percatar en esos pequeños detalles del paciente. No se preocupen. Y se los digo de verdad, no se preocupen. Cuando uno está en la etapa de aprendizaje, uno está haciendo eso precisamente. Uno está aprendiendo. Y cuando usted y nadie nace sabiendo o conociendo todo. Entonces, usted va a ir puliendo, porque yo ahorita le hablé de algo muy importante, que es ese ojo clínico que va desarrollando el psicólogo, y eso lo vamos desarrollando con los años. Eso lo vamos desarrollando con las experiencias que vamos teniendo. Usted no va a estar observando a toda la persona que se le ponga a la par. Eso es parte de nuestro trabajo. Nosotros vamos a dedicar estudio, vamos a dedicar atención, vamos a dedicar planificación, vamos a dedicar todo este sistema cuando es parte de nuestro trabajo. Pero no lo vamos a hacer con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros papás y para los que ya tienen hijos, con nuestros hijos. Porque cuando en algún momento nosotros aplicamos una prueba, lo primero que hacemos es eso, ¿verdad? Irnos con un amigo, con un familiar, y si es un test para niños y que podamos nosotros aplicar a nuestros hijos, lo primero, ¿verdad? Entonces, algo que debemos de tomar en cuenta es que precisamente la ética nos dice que no podemos trabajar con familiares. El comportamiento incluye acciones que pueden ser observadas directamente, tales como actividades físicas o verbales, como otros procesos mentales que no pueden ser observados directamente, como percepción, memoria y atención. El psicólogo, ¿por qué se considera, por qué la población tiene como esa idea de que el psicólogo lee la mente? Precisamente porque el psicólogo no solamente observa lo físico. Entonces, si ustedes en algún momento estudian el punto corporal, ustedes se van a dar cuenta que si la persona se sienta a la derecha o se inclina a la derecha, o si cruza las piernas, o si cruza los brazos, o si constantemente se está moviendo las manos, o si se juega el pelo. Entonces, todas esas acciones es una observación a nivel físico y es bastante directo, es bastante observable. Y eso no es tan fácil, pero dentro de lo que no se puede observar y lo que se puede observar, eso es muchísimo más fácil. Pero el psicólogo hace otra función o tiene dentro de tantas funciones una segunda. La acción que realiza es poder observar o, como le mencionaba, ver más allá. Estudiar percepción, estudiar memoria, estudiar atención, estudiar las emociones, involucrarse y hacer el retroceso de vida de una persona. Una persona que tiene 30 años en estos momentos, que puede llegar a estar siendo afectada por situaciones que vivió o que sucedieron en su infancia o en su niñez y que están
saliendo o están teniendo una repercusión en su vida emocional, amorosa, sentimental, sexual, en el aquí y en el ahora. Entonces, esta parte es la que nos lleva a que usted no se puede limitar en sus clases a solamente conectarse y escuchar. Usted tiene un compromiso con lo que está estudiando. ¿Y cuál es su compromiso? Involucrarse. Involucrarse y comprometerse. Porque si no llegamos con nuestro primer paciente y no sabemos qué hacer. Entonces, en este curso y en todos los cursos, usted tiene herramientas. Herramientas, algunas teóricas, otras prácticas y todo. Yo le puedo asegurar que todo le va a servir en algún momento. Vamos a lo siguiente. Aquí me salté una. Vamos con los objetivos de la psicología. Hay 4 objetivos. El primero es la descripción. Los psicólogos recopilan datos acerca de la conducta y del funcionamiento mental para estructurar una imagen coherente y precisa de los fenómenos. Bueno, nosotros somos muy descriptivos y por eso es que es uno de los objetivos dentro de nuestro campo. ¿Por qué? Porque nosotros recopilamos datos. Ay, es que los psicólogos, ¿cómo preguntan? Pues por supuesto, nosotros tenemos que involucrarnos y, como diríamos coloquialmente, meternos hasta la cocina del paciente, incluso hasta la habitación del paciente. Y debemos de tener cuidado con eso. Pues es nuestro trabajo meternos. Ay, no, es que voy a parecer chute. No, es su función. Es uno de los objetivos que cumple la psicología, siempre y cuando lo haga de una manera profesional, por supuesto. Todo lo que usted descubra en la vida de una persona se queda con usted hasta que el día que usted deje de existir en este mundo. Cuando un psicólogo muere, se lleva consigo muchísima información, ¿sí?, de sus pacientes, porque es algo que nosotros no podemos estar divulgando y como que estuviéramos con pandereta y tambor exponiéndolo, incluso con nuestra familia. Ay, fíjense que me llegó un paciente y fíjense que tiene esto. No, esto es parte de nuestra ética profesional. Yo descubro lo que está pasando y yo evalúo y yo trabajo con mi paciente. Y es algo que vamos a ir viendo a través de los procesos. Segundo objetivo, explicación, consiste en establecer una red de relaciones causa y efecto. Imposible, y aquí viene algo que se conoce como psicoterapia, ¿sí? Que es esa relación. Y aquí es imposible que nosotros pensemos que el psicólogo va a realizar un trabajo individual. Ay, no, a mí no me gusta relacionarme, a mí no me gusta trabajar con los demás, incluso con otra, aunque así sea, con otra única persona. No. El trabajo del psicólogo es de relaciones y de relaciones causa y efecto. Primero, debemos de comprender que vamos a establecer relaciones con ¿quiénes? Con nuestros pacientes. Y cuando me refiero a relaciones, no es que yo tenga que querer a mi paciente, porque por supuesto que no. No debemos, incluso dentro de la ética que nos marca, no debemos de cruzar esa línea. Pero sí nos marca que debemos de establecer una buena confianza, que es a lo que se le conoce como rapport, porque esto va a generar a que cuando exista una problemática, nosotros y nuestro trabajo es darle una solución a ese problema. Nuestro paciente no puede llegar y tener 10 sesiones sin ver un avance en su problemática, porque entonces nosotros estamos solamente trabajando con el objetivo económico. Si nuestro paciente ya cumplió su ciclo de psicoterapia, tenemos que aprender que nuestros pacientes vuelan y se van, porque ese es el objetivo. Brindarles las herramientas durante el acompañamiento y la orientación para que cuando ellos tengan que hacerlo, lo puedan hacer solos. Pero ¿qué pasa si yo ya tuve 15 sesiones con mi paciente, pero no tengo muchos pacientes ahorita y necesito ese ingreso económico? ¿Lo voy a retener y le voy a inventar otras citas? No, no es correcto, no es ético y estamos trabajando entonces en contra de lo que nos marca la parte profesional.
Vamos con el tercer objetivo, predicción. Establece que si una hipótesis es acertada, deberá de ser capaz de descubrir lo que sucederá en situaciones relacionadas. Nosotros predecimos, nosotros no tenemos toda la verdad. Cuando a nosotros llegan los pacientes, nosotros evaluamos y dentro de esa evaluación nosotros hacemos una hipótesis de lo que puede estar pasando. Y por eso es tan importante las primeras sesiones, porque es como le digo, nos metemos hasta la cocina o hasta la habitación o hasta toda la casa del paciente para verificar qué es lo que está pasando, para verificar dónde está el asunto. E incluso nos podemos ir hasta la niñez del paciente. Y esto nos va a llevar a una hipótesis. Y esta hipótesis nos puede llevar a un diagnóstico. Y el diagnóstico ya debe de ser acertado. Pero mientras tanto, antes o anticipadamente del diagnóstico, nosotros podemos hacer o realizar una hipótesis. Porque decimos, no, yo creo que este paciente está teniendo algún trastorno alimenticio. O yo creo que este paciente está teniendo algún problema a nivel neurológico. Y tenemos los indicios. Y conforme vamos conociendo el caso y más nos involucremos y lo hagamos de la mejor manera, nos va a pintar un mejor panorama. Y eso nos va a permitir tener un diagnóstico certero. Cuarto objetivo de la psicología, control. El control consiste en aplicación de conocimientos para resolver problemas prácticos. Si usted ya tiene o está iniciando un sexto semestre y todavía no tiene documentos, no tiene un cuaderno donde lleva sus apuntes, todavía está a tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque el control consiste en que usted aplique todo esto que está aprendiendo de una manera correcta. Y algún día, usted cuando tenga su paciente o cuando empiece a trabajar en el área de psicología va a decir, me recuerdo que vi esto en esta clase, pero no tengo nada. Entonces, si nosotros tenemos documentos, y hoy la tecnología nos permite tener una carpeta de lo que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, verificar esta parte en lo que nosotros estamos aprendiendo, porque lo que nosotros aprendemos es lo que vamos a llegar a aplicar para resolver los problemas de quienes van a confiar en nosotros. Por eso debe existir un control. Áreas de acción de la psicología. ¿Qué quiere decir? Áreas de estudio en las que se enfoca o en las que se apoya para poder tener una mejor comprensión. La psicología experimental incluye el estudio de procesos a nivel psicológico básico, como por ejemplo evaluar la percepción, la sensación, el aprendizaje, la memoria. Y aquí viene mucho la teoría de Jean Piaget, en donde nos implica precisamente evaluar todos estos puntos. Incluso hay un test que él genera para todos los que estén interesados en trabajar con niños y adolescentes. Esta parte de la psicología experimental es sin duda alguna una de las que puede llegar a tener. Hoy se habla mucho de los problemas como el trastorno por déficit de atención, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno por déficit de atención sin hiperactividad. Todos este tipo de problemas muchas veces están relacionados con esta parte de percepción, o que podemos evaluar las áreas de percepción, sensación, aprendizaje, memoria, y que debemos de realizarlo. El alumno, para los que estén involucrados en un campo educativo, por supuesto que la psicología experimental está relacionado con ellos. ¿Por qué? Porque en algún momento el alumno no tiene un buen rendimiento académico, pero él asiste a todas las clases, se distrae con facilidad, el alumno le pasa pegando a todos los compañeritos o los pasa pellizcando y demás, y hablamos de edades ya un poco más altas, porque a veces dicen, ay, no me preocupa porque tiene 3 años, me preocupa porque tiene 4 años. A esa edad ellos son como una licuadora encendida y sin tapadera. Entonces, ahí pues sería dentro de la edad lo normativo, pero cuando ya hablamos de edades un poco más amplias, en donde ya el proceso de comprensión se vuelve un poco más, se va estableciendo, entonces ya son cuestiones de poder evaluar. Psicología fisiológica incluye las bases biológicas del comportamiento, especialmente el sistema nervioso y endocrino. Si nosotros queremos entender la parte de la conducta y el comportamiento humano,
tenemos que estudiar la parte fisiológica. El sistema nervioso y el sistema endocrino son las bases del comportamiento y de la conducta humana. Allí radica mucho de lo que funciona. Entonces, sistema endocrino, ¿por qué? Porque genera o porque tiene mucho dentro de la parte hormonal o dentro de la parte de la secreción de hormonas que tienen una relación estrecha con la parte de la conducta y del comportamiento de las personas. El sistema nervioso funciona de dos maneras. Tenemos el sistema nervioso central, toda la parte a nivel cerebral y neurológica, y el sistema nervioso periférico, que es lo que manda, toda la parte cerebral, todo el mensaje que envía y cómo lo podemos nosotros aplicar a través del sistema del cuerpo o de la parte corporal. Entonces actúa. Entonces resulta que nosotros, por ejemplo, alguien nos pasa pescando y le regresamos con un golpe. Esa acción es instantánea, es así, rápido. Pero ¿qué es lo que pasa? El sistema, tanto el sistema nervioso, tanto central como periférico, funcionaron ambos en una cuestión de milisegundos. Entonces, debemos de conocerlo, debemos de ver ese funcionamiento. Neuronas, dendritas, debemos de verificar la estructuración de una neurona, la estructura, cómo funciona. Entonces, esa parte fisiológica es sin duda alguna una parte muy especial y muy importante para el área de psicología. Psicología cuantitativa, aquí nos refiere a una cantidad, y se los mencionaba cuando iniciaba la clase. Si alguien pensó que no iba a llevar matemática, estadística o algo numérico, estamos equivocados. Trata de desarrollar métodos matemáticos, estadísticos y cuantitativos para estudiar y poder comprender la conducta, porque le mencionaba, existe un área que se llama psicometría y que nos permite poder evaluar y estudiar a través, no solamente, no nos podemos reducir a pruebas, pero es como lo más central que puede hacer. Aparte de evaluar en algún momento, cuando trabajamos con grupos también va inmersa o va involucrada el punto de estadística. Psicología de la personalidad. Mide y describe la personalidad de una persona y formula teorías sobre su desarrollo. Teoría de Carl Jung nos dice, los seres humanos, la teoría de las máscaras del ser humano. Nosotros dice, para Carl Jung dice que el ser humano llega a tener ciertas máscaras en su contexto social, porque entonces nosotros cambiamos, nos modificamos y nos desenvolvemos en diferentes campos y todos estos campos nos permiten tener desenvolvimientos diferentes. En el campo profesional nosotros podemos vernos muy formales, muy serios, muy alineados, ¿verdad? Y con nuestros amigos, definitivamente esto va a cambiar. Cuando nosotros llegamos, usted a su paciente no va a llegar y le va a decir, ¿qué onda vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Por supuesto que no, pero con sus amigos sí, y con su familia es otro asunto todavía. Entonces usted llega con su familia y su familia sabe que usted dejó los zapatos tirados por allá y demás. Existe un sistema para dentro de ese punto de personalidad que no solamente se reduce a eso, pero es un pequeño ejemplo que yo le doy, en cual nuestras personalidades o la personalidad puede, incluso las características de nuestra personalidad, puede centrarse dependiendo del contexto o en el punto en donde nosotros estemos. Pero cuando esto definitivamente ya sobresale o trasciende los límites, alguien me dice, ay, no, entonces yo tengo un problema de personalidad múltiple, porque yo en mi trabajo soy así, con mis amigos soy así, con mi familia soy así, con mis hijos soy así, entonces yo ya estoy loca. No se preocupen. Yo no sé si ustedes, el sexto, vamos a ver, si ustedes ya vieron el DSM-5, cuando vemos el manual de diagnósticos y nosotros nos ponemos a revisarlo y a leer la cantidad de problemas que existen, nosotros salimos o paramos diciendo, ay no, yo como que tengo un poquito de esto y un poquito de este problema, y ¿será que sí voy a poder ser psicólogo o psicóloga? Por supuesto que sí. Ya tomó el primer punto de fuerza, que es involucrarse con los problemas de las demás personas. Psicología social, y para eso se requiere valentía. Psicología social, estudia la conducta de los grupos, la influencia del grupo sobre la conducta de los individuos. Este es uno de los campos en los cuales decimos que la psicología no es única, o que si el psicólogo quiere trabajar solito,
Pues no va a poder, porque el psicólogo va a tener una relación tú a tú con su paciente o va a tener una relación con un grupo y del grupo hacia él. ¿Por qué? Porque se evalúan. Cuando nosotros evaluamos grupos, y cuando decimos grupos, evaluamos a veces comunidades, evaluamos en muchas ocasiones un grupo familiar, y es cuando se viene la famosa terapia de familia. Y llega un paciente y resulta que el problema no es el paciente, porque eso es lo que llega a pasar. Y le mencionaba el caso del niño, ¿verdad? Que refirieron del colegio, de la escuela, al área de psicología. Llega y el papá le dice, bueno, yo le pago su cita psicológica, pero ahí usted atiéndalo. El niño llega y usted evalúa al niño, y si usted se va a dar cuenta que el niño es el que menos debería de estar en psicoterapia. Los que deberían de estar es papá, mamá, sentados ahí. Pero usted lo cita y puede ser que llegue en la primera, la segunda ya no, y la tercera quizás sí, y la cuarta ya no, y la quinta tampoco, ¿sí? Y en algún momento usted ni siquiera conoce a los papás, porque los abuelitos son los que los llevan. Bueno, entonces, de todo, por eso es de que estudia la conducta de los grupos y la influencia del grupo. Los grupos llegan a influenciar en un ser humano, y un ser humano puede llegar a verse afectado por la influencia de los grupos que tiene a su alrededor. Psicología evolutiva o del desarrollo. Esta es una situación magnífica. Estudia los campos, o una de las áreas magníficas, y le voy a explicar por qué. Porque evalúa o estudia los cambios que se producen a lo largo de la vida. Entonces nosotros podemos evaluar, a veces decimos, bueno, evaluamos a niños, claro, hay una edad para poder evaluarlos, cuando nos llevan todo lo que se haga antes de tiempo, puede ser estimulación o demás, pero usted no va a decir, yo le estoy dando atención psicológica, o yo estoy dando psicoterapia a un niño de 3 años. No pudiera ser posible. Al menos entonces pudiera ser si tuviera algún problema a nivel neurológico, pero eso ya es adicional. Pero por lo demás, no, hay una edad estipulable para poder hacerlo. Entonces, psicología del niño, psicología del adolescente, psicología del adulto, psicología de las personas de la tercera edad. Entonces, nos lleva a que hay una rama, o que hay un punto de la psicología para cada etapa de la vida. Entonces, y que debemos de prepararnos para poder evaluar esto. Y ustedes están en todo su derecho. Hay profesionales en la psicología que no, su campo con los niños no es lo de ellos, ¿sí? Entonces, eso de atender niños y adolescentes, no, lo mío es adultos. Y está bien, y hay que dejarlo claro cuando usted ya tenga su clínica, cuando usted ya tenga un área de trabajo. Entonces usted debe de verificar. Si usted sabe que su campo o que su área no son los niños, entonces la parte de adultos, ¿verdad? Y lo contrario, hay profesionales que les apasiona trabajar con niños y adolescentes, y la parte adultas como que no mucho, ¿verdad? Entonces es un campo tan grande que nosotros podemos decidir qué trabajar, qué no trabajar. Incluso llegan a clínica a veces pacientes que cuando nosotros conocemos el caso y decimos, fíjese que este tipo de casos yo no los manejo. Imagínense que llegue un caso de un trastorno sexual, personas de zoofilia, personas que disfruten o que tengan la idea de tener relaciones sexuales con animales. Y usted dice, no, pues yo a esto no le entro, ¿verdad? Entonces, ¿lo puede hacer? Por supuesto. Entonces usted conoce el caso, porque seguramente no lo conoce, acepta la primera cita, conoce el caso, y usted en ese momento le dice, mire, lo voy a referir con tal y tal profesional, porque le comento que yo no llevo ese tipo de casos. El área en el que yo trabajo es con niños, con adolescentes, pero no trabajo este tipo de casos, pero conozco a alguien a quien le puedo referir, no sé si usted gusta. Y podemos decir, no estamos sentenciados a trabajar con todo quien tenga cualquier problema, no. Ahora vámonos con las áreas de acción, pero nos vamos al área de aplicación. Psicología clínica es la parte de la psicología que se dedica, y aquí viene todo el campo donde nosotros nos podemos desenvolver, ¿sí? Psicología clínica es la que se dedica al estudio, diagnóstico y tratamiento del comportamiento anormal o desórdenes clínicos. Aquí en la psicología clínica es un tú a tú, paciente, terapeuta. Psicología de la orientación, área de la psicología que se enfoca en la guía de dificultades vocacionales. Esta está un poco más en los procesos de orientación vocacional,
Hay técnicos también para esto, pero muchas veces ya se tiene como el estudio completo de orientación vocacional y se especializan precisamente en los intereses, en las habilidades, en las capacidades sobre todo de los jóvenes, pero también en algún momento puede ser de los adultos, porque a veces llegamos al área, por eso es de que cuando ustedes ven en algún momento en algunas áreas o en algunas carreras se hacen exámenes vocacionales precisamente para evaluar, porque a mí me puede gustar, ¿qué les digo yo? A mí me puede gustar cantar, pero mi voz no da para eso, ¿verdad? Doy 3 párrafos y ya me quedé sin aire, entonces no es lo mío. Una cosa es lo que nos gusta y otra cosa es lo que nosotros o nuestras habilidades y capacidades también nos permiten hacer. Psicología educativa es el área de la psicología que se dedica al estudio de los fenómenos de aprendizaje y técnicas para mejorar la enseñanza. En la psicología, en el área educativo, ha crecido bastante. Hoy muchos centros educativos tienen un área de psicología en sus establecimientos, sobre todo en el área privada. Hermoso sería y fuera algo fantástico que en el área pública se pudiera contar también con un área de atención para los niños en este sistema. Pero hasta el momento y dentro de lo que yo tengo conocimiento, no, los maestros cuando ven alguna dificultad con sus alumnos, lo que sí hacen es referir o platicar con los papás y hacer la referencia, entonces llegan, pero directamente de un área, del área pública creo que no, pero como les mencionaba, mucho del sistema privado, perdón, sí ya involucra a un área en específico de orientación en sus centros educativos y esto definitivamente es bastante valioso. Psicología industrial y organizacional. Yo he escuchado que muchos de los estudiantes de acá les interesa esta rama y que incluso están dentro de este punto. Tiene por objeto el estudio y la optimización del comportamiento del ser humano en las organizaciones, fundamentalmente en contextos laborales, profesionales y empresariales. Si nosotros venimos y decimos psicología industrial y organizacional, yo les puedo decir, es el top del momento. Los psicólogos industriales son los que hoy están teniendo un campo muy aperturado en la psicología. ¿Por qué? Porque la parte empresarial o la parte de empresas ya se dio cuenta lo importante que es poder hacer procesos de reclutamiento. Y dentro de esos procesos de reclutamiento, una empresa siempre va a querer lo mejor de lo mejor. Entonces, para esto, el psicólogo industrial se encarga muchas veces de este tipo de evaluaciones. Entonces, y del desarrollo y de capacitaciones y demás. Entonces, ha tenido un crecimiento bastante significativo porque las empresas han descubierto que tienen un papel importante para los objetivos que esa empresa desee alcanzar. Y nos vamos con la última, psicología forense. Ahora, como yo sé que tengo micrófonos acá, yo quiero saber, aquí dice, comprende un amplio rango de prácticas que involucran principalmente evaluaciones de capacidades de los acusados, informes a jueces, abogados y testimonios en juzgados sobre temas determinados. ¿A cuántos de ustedes, y se les aparece la manita, levántenla? ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que escuchan psicología forense y les suena como a estudiar a los muertos? ¿Alguno de ustedes les ha pasado alguna vez por la mente eso? ¿Sí? ¿No? Sí, muy bien. Muy bien, gracias. Ajá. Porque cuando nosotros escuchamos psicología forense decimos, ah, sí, psicología forense, voy a estudiar al muerto, pero no, ¿y qué objeto tendría que nosotros pudiéramos estudiar? Para eso existe un área específica que se encarga de estudiar esta parte, pero de lo contrario nosotros no estudiamos. La psicología forense es la que tiene una relación estrecha con el área o con la carrera de derecho, porque entonces es el psicólogo que hace el peritaje dentro de los contextos legales. Ese es el enfoque. Por eso dice que comprende un amplio rango de prácticas que involucran evaluaciones de capacidad de los acusados. Cuando en algún momento aquel acusado o aquel que fue detenido dice, yo necesito una evaluación psicológica porque yo la maté, porque estoy mal, porque estoy enfermo mentalmente. Y muchas personas o muchos asesinos o muchos
muchas personas que tienen problemas legales buscan evadir la cárcel a través de y permanecer en un sistema o en un área de salud mental, o en un hospital de salud mental, o en una clínica de salud mental. Entonces, este es el trabajo del psicólogo forense, poder verificar y relacionarse con la parte legal, informes a jueces, abogados y testimonios en juzgados sobre determinados. Aquel caso que sufre de un niño que sufre de violencia en su casa, hoy al niño le tiraron la chancla voladora, el niño gritó y la vecina ya llamó y entonces nos dice que se lo van a quitar a la mamá. El psicólogo debe de trabajar en conjunto con quién, con trabajo social, en conjunto con los abogados y evaluar el caso. Evaluar el caso del niño, por cuánto tiempo ha sufrido violencia, quién lo violenta, papá, mamá, abuelos, realmente ha sido violentado físicamente, emocionalmente, verbalmente por años, o solamente fue la chancla voladora y el vecino o la vecina fue la que generó todo el proceso. Bueno, entonces, pero esta es la única área que sí necesita un proceso de especialización, porque el psicólogo forense necesita tener un estudio de la mano con el área de derecho, conocer sobre las bases legales. Con esto estoy finalizando el contenido de la clase número 1. Espero que haya sido amena para ustedes y enriquecedora para ustedes. Si tienen alguna duda, les doy apertura 2 minutos para poder apoyarles, porque me pasé un minutito, pero ustedes me dicen. Adelante, dígame. Solo una pregunta. También se puede tomar, por ejemplo, si se va a trabajar adultos, niños y adolescentes. Que si se pueden trabajar las tres áreas. ¿Así? Ajá, sí. Uh-huh. Sí, por supuesto. Claro, usted puede trabajar niños, adolescentes y adultos. Sin duda. Sí lo puede hacer. Gracias. Gracias. Con gusto. Con gusto, con gusto. ¿Alguien más? Adelante, Heidi. Aperturen sus micrófonos si van a hacer preguntas. Y si no, pues ya pasamos los 2 minutos. Dígame. Lick, disculpe una pregunta. Fíjese que yo tenía una duda siempre de dónde puedo encontrar libros que sean físicos, no en PDF, sobre psicología, con todos estos temas que estamos viendo ahora. Ok, excelente. Vea, universidad, usted como quiere físicos, la parte de, acá le voy a, vamos a tener acá. Ok, finalizamos la clase. Entonces con esto me despido, pero ahorita le doy respuesta.